21:38, seguimos en Entre Líneas y vamos a hablar de economía ahora. Economía. Sí, nos vamos a centrar allí porque es otro de los temas gruesos de la agenda. Uno es lo sanitario y lo otro es lo económico, que es consecuencia de lo primero. Sí, claro. Y en la Argentina, además, ya sobre una base complicada que veníamos teniendo antes de la llegada del coronavirus. Por supuesto, la materia económica era un tema candente. Y ahora, en las últimas horas, por supuesto, ha levantado mucho el tema de la deuda. ¿Sí? No solo actividad, no solo caída, complicaciones de los 3 niveles estatales y demás, sino que en paralelo va corriendo la deuda y mañana una fecha importante para ese tema. La fecha límite que puso el gobierno para que los bonistas acepten o rechacen la propuesta que se le hizo de refinanciación, ¿no? Así es. Bueno, tenemos al economista Marcelo Capelo de la Fundación Mediterránea ya en comunicación con nosotros vía Skype. Lo saludamos. Marcelo, ¿cómo va? Buenas noches. Hola, buenas noches, un gusto charlar un rato con ustedes. Bueno, muchas gracias por estar allí. Bueno, Marcelo, decíamos, la Argentina, por supuesto, que tiene la complicación que le cabe por la general de la ley, pero además arrastraba un panorama muy complicado. ¿En qué situación estamos y cómo ves la economía y si se puede proyectar algo en medio de esta crisis? Bueno, como ustedes decían, veníamos de una recesión, la actividad, empezó el gobierno actual con una economía recesiva y eso se agravó con los efectos de la pandemia, del coronavirus, por la misma pandemia y por las medidas que debió tomar el gobierno para morigerar el problema sanitario, la cuarentena, el aislamiento obligatorio. Eso que implica que mucha gente no puede directamente salir a trabajar, es obvio que tiene un efecto importante en la economía sobre la oferta de bienes, mucha gente no puede producir, y va a hacer caer la actividad este año, ya como mínimo, digamos, en un escenario donde el efecto de la pandemia no se alarga tanto en el tiempo, como mínimo la economía este año va a caer un 6 o 7%. Recuerden que veníamos con una recesión de una caída del 2% anual, pasaríamos a caer 3 veces más en un escenario, yo diría, optimista, a esta altura del año. Por supuesto que si los efectos de la pandemia permanecen en el tiempo, la cuarentena se alarga mucho, la caída va a ser mayor. O sea que estamos hablando de una recesión que puede ser solo un poco menor a la que hubo en el 2001, 2002, en ese escenario optimista, ¿no? ¿Y cómo se sale de ese tipo de recesión, de ese tipo de crisis en la que además no solamente va a haber una crisis particular del país como ocurrió en 2001-2002, sino que hay una crisis mundial, ¿no? Bueno, primero se tiene que solucionar la cuestión sanitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Que o aparezca una cura para el coronavirus o la vacuna, o las dos cosas, por supuesto, de manera que ya la economía y la gente no estén en cuarentena y además no se espere de que eso pueda ocurrir en el futuro, para que la economía empecemos a pensar que puede mejorar. Después, por supuesto, el mundo no va a estar bien, va a estar con problemas, el comercio exterior va a estar flojo, o sea que no va a ser tan simple exportar mucho, por ejemplo. Y además hay que ver el enfoque del gobierno respecto a la economía una vez que se vaya superando el tema de la pandemia, por el hecho de que ya no vamos a estar acercando a una elección, la del año que viene, la elección de medio término, y los gobiernos en ese caso se ponen un poquito más ansiosos de tratar de mejorar la actividad económica para llegar mejor a la elección. Eso podría hacer de que en lugar de la estrategia inicial del gobierno de Alberto Fernández, que a mi modo de ver fue bastante más moderada de lo que se esperaba antes de la elección del año pasado, es decir, las medidas desde el 10 de diciembre hasta febrero eran relativamente moderadas para lo que se podía esperar. ¿Por qué lo digo? Digamos, se intentaba que el déficit fiscal no aumentara al menos demasiado, se trataba de bajar la inflación, se habían puesto paños fríos sobre la negociación salarial también para bajar la inflación. Es decir, no se trataba de una política económica expansiva, sino que se quería ir, me parece que paso a paso,
pero por supuesto para que sea más viable la recuperación a largo plazo. En cambio ahora, comenzando el año que viene, supongo que en el gobierno se van a replantear la estrategia, lo pueden llegar a hacer porque va a estar muy cerca de la elección. Quizás se pasen a una política un poco más expansiva, pero a su vez, si es con un déficit fiscal alto como el que va a haber este año, porque al final en medio de la pandemia se han tomado muchas medidas que son necesarias, pero que van a traer, no van a traer, ya trajeron más déficit fiscal, mucho más emisión de dinero. Se supone que después que esto se supere, volvemos a una política fiscal un poquito más cuidadosa. Ahora, sí, como digo, cambian el enfoque por la elección del año que viene y seguimos el año que viene con alto déficit, con mucha emisión, tratando de expandir la actividad de esa manera, quizás lo logren, pero también quizás generen una inflación bastante más alta. O sea, el riesgo es que después suba mucho la inflación. Si esta emisión de pesos que está habiendo fenomenal ahora y que va a haber en estos meses, a partir de año que viene no se morigera en forma acentuada. Marcelo, ¿hay riesgos de un aceleramiento, de una aceleración de inflación en este contexto? ¿O la propia crisis te contiene esa posibilidad más allá de la alta emisión que existe? La misma recesión va a contener los precios. Incluso se habla que la inflación de abril va a dar relativamente baja, la estarían por anunciar, por la recesión. Pero si una vez que se va superando la recesión queda tanta liquidez, tanta dinero, tanto billete dando vuelta, sí ahí se vuelve más peligroso de que se convierta en una tasa de inflación más alta. Hay quienes dicen, bueno, puede ser una hiperinflación por la manera en que están emitiendo. Yo creo que no, salvo que en algún momento el gobierno se vea obligado a devaluar mucho el peso, el tipo de cambio oficial. No al blue, que ya subió, pero la inflación está más atada al dólar oficial. Pero para eso debería pasar, me parece, un cierto tiempo. ¿Qué debería ocurrir para que el gobierno se vea obligado a devaluar mucho el tipo de cambio oficial, a devaluar mucho el peso o subir mucho el dólar? Debería ocurrir que se empiece a quedar sin reservas, empiece a perder de nuevo reservas en el Banco Central, como le ocurrió a Macri. Y no, en este momento no estamos en esa situación. El Banco Central está manteniendo las reservas y hay un nivel intermedio de reservas. Ahora, si en unos meses vemos que empiezan a caer las reservas en forma acentuada y seguimos emitiendo mucho dinero con mucho déficit fiscal, aún después que pase el efecto de la pandemia, ahí sí yo me empezaría a preocupar, porque si de pronto quedan pocas reservas y el gobierno se ve obligado a devaluar mucho y además a emitir mucho, ahí puede darse un fogonazo inflacionario y, ¿por qué no, una hiperinflación? Marcelo, pero no le pongo la mano. Bueno, está en plena negociación el gobierno con los bonistas extranjeros. ¿Cuánto depende de la posibilidad de recuperación del éxito o del fracaso de estas negociaciones que se están llevando adelante y que generan la tensión a nivel mundial, ¿no? El éxito o el fracaso de lo que está llevando adelante el gobierno argentino. Bueno, eso también lo asociaría a cómo puede seguir la política económica. Si no caemos en default, o sea, si arreglamos con los bonistas, si bien eso va a implicar que tengamos cierta disciplina fiscal que nos hace falta por otra parte tener, pero también podría ocurrir que a partir del año que viene podamos emitir deuda en el mercado internacional y eso también evitaría esa emisión de dinero exagerada que está habiendo este año y ayudaría a lo mejor a encontrar una salida a la recesión, una cierta recuperación económica de una forma más ordenada, sin tanta emisión, quizás con algo de endeudamiento, pero que podría ser controlado, y tener una política económica que pueda reactivar a lo mejor más lento, pero que dure en el tiempo. En cambio, si entramos en default este año, ahí es donde yo le pongo más probabilidad a ese escenario en que nos vamos hacia una política económica más expansiva, digamos, más parecida a la del segundo periodo de Cristina, que era puro consumo, sin inversión, sin exportaciones, pero que fue consumiendo las reservas del Banco Central, fue atrasando el tipo de cambio, y eso se volvió insostenible, solo que finalmente el que tuvo que ajustar la economía fue Macri en el 2016, o a partir del 2016. Veo entonces que el tema de default sí o no, también va a ser determinante de cómo siga luego la política económica.
Marcelo Capello, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. Gracias a ustedes, fue un gusto hablar con ustedes. Igualmente. Muy amable. Muy buenas noches. Bueno, ahí estaba, el economista de la Fundación, ¿no?, Mediterránea, ¿no? Sí, claro, sobre los muchos escenarios posibles con un grado de incertidumbre grande, ¿no? Porque, claro, de esto depende de cómo evolucione. Lo primero que dijo Capello, mucho de esto depende de cómo evolucione la cuestión sanitaria. Claro. Evidentemente, ¿no? Si hay... Nadie en el mundo sabe si puede haber rebrotes o no, hay temores por eso. Si lo hay, es un escenario, si no los hay, bueno, puede haber alguna reactivación económica un poco más cerca. La Argentina con sus propios problemas, la deuda. Claro. Bueno, en fin. Y hay que ver si arregla, ¿no? Que puede disparar Exacto. distintos escenarios. También. Como decía Capello, uno más tranquilo, sin necesidad de tener una expansión interna en cuanto a la emisión, que puede complicar el frente inflacionario, o si no se arregla, entrar en default, con lo cual ahí sí ya las complicaciones serían aún mayores de las que tiene entre manos hoy el gobierno. Así es. Vamos a una pausa y en un rato tratamos la situación de los comerciantes riocuartenses y el reclamo de que se reabra la actividad, algo que podría ocurrir desde el lunes. Así es. Vamos a la pausa, ya volvemos. Es tiempo de quedarse en casa. Por eso, te contamos que desde Naranja Online o desde nuestra app podés hacer tus gestiones sin moverte del sillón. Ver y pagar tu resumen, consultar pagos y próximos vencimientos, adherir tus facturas y servicios al débito automático, recargar crédito en tu celu para seguir conectado y mucho más. Ingresá a naranja.com y entérate cómo. Bio 4, Bio 5, Bioeléctrica son nuestras unidades de negocios signadas por el asociativismo y la sustentabilidad. Bio 4 Argentina, sembrando innovación, trabajo en equipo y efectividad. En Bayer, el futuro de la agricultura lo hacemos juntos y lo hacemos con innovación, sustentabilidad y transformación digital en beneficio de los productores, de los consumidores y del medio ambiente. Bayer, ciencia para una vida mejor. Barbijos y mascarillas para el personal de salud de nuestra provincia. Juan Schiaretti recorrió el centro de almacenamiento donde se guardan las 500.000 mascarillas y 2.670.000 barbijos de 3 capas que importamos desde China para los equipos de salud que enfrentan la pandemia. Quédate en casa, la única vacuna que existe contra el coronavirus. EPEC te recuerda que podés realizar todos tus trámites desde nuestra web, epec.com.ar. También podés pagar tu factura, aunque esté vencida, desde nuestra app, que encontrás en la tienda de descargas de tu celular. Es más rápido, cómodo y seguro. No hace falta que concurras a un centro de atención comercial. Así, nos cuidamos entre todos para evitar la propagación del coronavirus. EPEC, para seguir creciendo juntos.